Pienso que todo el mundo debería ser rico, famoso y hacer todo aquello que siempre soñaron. Así podrían darse cuenta que esta no es la respuesta. Jim Carrey. Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán. Bienvenidos a Subcultura Psicoactiva. En esta ocasión voy a platicarles el por qué yo creo que los ricos y famosos empiezan a experimentar con todo tipo de sustancias psicoactivas, ¿no? Se ha sabido de muchos casos, ¿no? Como siempre los más sonados son los estadounidenses. Pues nada más recordemos a Kurt Cobain, a Michael Jackson, a Elvis Presley, a Marilyn Monroe, por poner algunos ejemplos de lo que es una lista muy larga de personas, ¿no? Normalmente estas personas llegan a esta situación de fama y de riqueza, a veces sin una madurez que pueda evitarlos, ¿no? de meterse en una terrible adicción al utilizar pues, la ingente cantidad de sustancias psicoactivas y de drogas que hay en el mercado, ¿no? En el mercado tanto ilegal como legal, ¿no? Además de esto, esta gente comparte, como todos los seres humanos, esa situación de estar viviendo entre lo que es el placer y el aburrimiento, ¿no? Y por lo tanto estar viviendo en el sufrimiento. Un estado que supongo muchos, la mayoría de los seres humanos supongo hemos experimentado, ¿no? Eso de no llenarse con nada y de querer siempre más y más. Y la gente rica no está exenta, ¿no? De vivir esta situación. Se aburren de su abundancia material, se aburren de su fama, se aburren de sus autos, se aburren de sus casas, quieren ser perfectos y pues empiezan a desarrollar conductas que los impulsan a buscar placeres más intensos. Y qué mejor forma de encontrar placeres más intensos que haciendo uso de cualquier tipo de droga, ¿no? Que son placeres que no te puede dar la naturaleza como tal, que los coches o esas recompensas que te daban los autos, que te daban las mujeres, que te daba la comida, los viajes, pues no se compara, ¿no? con los placeres que puede llegar a generar la droga. O sea, en términos no que te hagan más felices las drogas, sino en el aspecto como tal, placentero. O sea, las drogas llevan más allá el organismo humano. Principalmente esta es la razón por la que yo creo que empieza esta gente a experimentar con todo tipo de drogas. Uno como ser humano está o se siente perdido. Como tal, la existencia ya es angustiante de alguna manera. Y pues no entendemos el porqué de la existencia y probablemente nunca entendamos por qué existimos, ¿no? Pero pues en general esta gente se deja llevar por esa famosa, y en general, ¿no? La mayoría de la gente, ¿no? En alguna época de nuestra vida nos dejamos llevar por esa situación de que tener dinero lo es todo. O sea, no digo que esté mal el dinero, pero con lo básico yo siento que es más que suficiente para que uno pueda ser feliz, ¿no? Pero pues sí, ¿no? Se piensa eso. Una vez yo estaba platicando con un amigo y le dije, no, pues en un futuro los ricos se van a poder hacer más listos y más inteligentes porque se van a poder implantar chips que sus cerebros los van a hacer más listos. Y él me dice, ¿y ellos para qué quieren ser más listos si ya son ricos? O sea, como diciendo, no, pues el ser rico lo es todo, ya, ¿qué más quieres? ¿No? Y pues yo le dije, no, pues pueden ser aún más ricos gracias a ser más listos, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema principal. Y pues esta gente que es rica se para un día y reflexionando dicen, pues ya tengo todo esto que me dijeron que es lo máximo de lo máximo. O sea, lo último de lo último. Y pues yo me sigo sintiendo igual. No veo cambio. Y pues entonces empiezan a buscar la respuesta en las drogas. Y pues desafortunadamente tampoco ahí se encuentra la respuesta, ¿no? Y pues se ha sabido de muchos ricos y famosos que han muerto, ¿no? A causa de la adicción, pero también hay muchos otros que se han rehabilitado, ¿no? Y han dado su testimonio al respecto. Y pues como comento, la lista es larga. También podríamos mencionar a Britney Spears, a Macaulay Culkin, el de Mi Pobre Angelito, a Edward Furlong, el de Terminator. Y pues nomás vean a Alejandro Fernández, que es un asiduo consumidor de alcohol, ¿no? Y pues a pesar de sus millones, él no se ve nada bien. Bueno, esa es la impresión que da, ¿no?
pues igual y es muy feliz y no es lo que muestra, ¿no? O su apariencia engaña, como la mayoría de las veces las apariencias engañan, ¿no? Y pues bueno, las drogas prometen un escape a una realidad que muchas veces es dura, ¿no? Para la mayoría de los seres humanos. Y la gente rica y famosa, por más que tengan millones, tampoco está exenta de sufrir de estas angustias del corazón. Y a veces pareciera que las viven en mayor grado. Bueno, quién sabe, ¿no? Y pues nada más, amigos, por hoy sería todo. Es lo que alcanzo yo a visualizar al respecto de este tema. Espero que les haya gustado el video. Si están de acuerdo o en desacuerdo, pues podrían escribir al respecto, ¿no? O igual dejar su like o su dislike. Y pues nada más, no me queda más que mandarles un saludo afectuoso y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.